fuerza y pasión, nos juntamos. Vamos a hablar en este momento con el doctor Paulo Antonio Coca, analista. Doctor, bienvenido a Desayuno. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo se analiza este pedido de revocatorio? ¿Le parece viable o tiene algunas observaciones a esto? Muy bien, antes que nada, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero es lo siguiente, ¿no? Que ya hemos escuchado a diversas autoridades de gobierno decir que cualquier petición es absolutamente golpista y todas esas cuestiones. A ver, vamos por partes. Primero que nada, que la Constitución Política del Estado da lo que es la potestad a la propia ciudadanía. Si quiere la ciudadanía, hago la aclaración, de que si realmente así lo desea, a la mitad de la gestión puede revocar el mandato de cualquiera de sus autoridades elegidas por voto popular. Y mitad de mandato es 2 años y medio. Llámese presidente, gobernadores, alcalde o la persona que sea absolutamente elegida por voto popular, en base a lo que es una iniciativa popular, sí, la propia, así como el pueblo le da una autoridad, el hecho de elegir a una autoridad en las urnas, el pueblo tiene también la potestad de llegar adelante un proceso de decirle gracias presidente, gracias alcalde, gracias gobernador, te elegimos y ahora te retiramos en las urnas. Pare de contar. Eso es un primer punto. Un segundo punto que quiero aclarar acá es lo siguiente. Uno, es un pedido constitucionalmente establecido. No hay donde perderse y esto responde muchas cosas. Si hay una autoridad que dice que el revocatorio o una amenaza de revocatorio es golpe de Estado y todo eso, olvídense, está en la Constitución Política del Estado y en la ley electoral. Ya está. Segundo aspecto, hay mucha confusión al respecto y eso hay que aclararlo. Lo que sucede es lo siguiente, es que la propia ciudadanía va a tener que organizarse y la propia ciudadanía va a tener que llenar libros que aprueba el Tribunal Electoral para el revocatorio. Si se llenan estos libros, no es que el presidente se va a ir a su casa, no, hay mucha confusión. Hasta a mí inclusive me preguntan propias personas. No, si llenas los libros y el Tribunal Electoral los validara por algún motivo, hay que ser realistas. No es que el presidente tiene que irse a su casa. Se convoca un proceso eleccionario donde la ciudadanía se le va a tener que preguntar, ¿quieres quedarse Catacora? ¿Culmine su mandato o se lo revoque? ¿Sí o no? Listo, ya está, no hay más que darle. Entonces hay mucha confusión al respecto y muchas personas que dicen, sí, apoyemos un revocatorio. Obviamente los masistas dirán no, pero es algo que está en la Constitución Política del Estado. Ahora, a que cumplan los requisitos, que son bastante largos y engorrosos, eso es otra historia aparte. Ahora, doctor, en este momento vemos que el partido de gobierno está dividido, claramente dividido, los evistas y los renovadores, como se han denominado, y hemos visto también que ha habido mucho, no sé si temor, en las declaraciones de los aliados al movimiento al socialismo, las Bartolinas, los campesinos, pero la gente se pregunta, ¿se puede confiar en un proceso eleccionario? ¿Se puede confiar en un revocatorio cuando hay muchas dudas sobre el padrón electoral? Doctor, tenemos un problema con su audio, por favor. Ese es el punto importante. Y hay que ser bastante realistas. De que en caso de que la ciudadanía quiera ir a un revocatorio, uno tiene que ser este año sí o sí. Y en los plazos establecidos por la Constitución Política del Estado. Caso contrario, no hay revocatorio y el presidente tiene que quedarse hasta el 2025. Si es que no postula la reelección, pero esa es historia aparte. 2. El padrón electoral que se tiene es el padrón electoral que se va a usar con 2 objetivos. El primero, las firmas de quienes quieren que se revoque al presidente y 2, el proceso eleccionario de convocatoria si es que la cantidad de firmas para revocar al presidente fueran las suficientes. Al respecto de este punto, todo se hace con el actual padrón electoral. Por lo menos, aquí hay que tomar en cuenta que hablamos
de que hay que recolectar 25% de las firmas del padrón electoral inscrito y vigente. Eso da que el Tribunal Electoral va a exigir una media de por lo menos 20% de firmas por cada uno de los 9 departamentos. Así es, señores. Hablamos de más de 1 millón de firmas que hay que recolectar en tiempo récord. ¿Por qué? Porque el revocatorio tiene que ser establecido exactamente a la mitad de la gestión de lo que es una autoridad. Así de sencillo. En este caso hablamos de mayo. El presidente cumple 2 años y medio en el mes de mayo de este año. Si ya hablamos de, no, que hay que hacer auditoría al padrón, y hay que hacerlo en junio, julio, agosto, octubre o al año lo dejamos, no, señores, no va a prosperar esto bajo ningún argumento. Y esas firmas tienen que ser revisadas por la entidad que maneja el padrón electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, que las va a tener que revisar y las va a tener que validar o rechazar y decir, aquí se acabó, no hay proceso revocatorio por X, Y o Z motivo. Ahora, otra cosa, yo he visto que, por ejemplo, en las plazas principales de Santa Cruz y en otros lugares, hay libritos para revocar al alcalde, para revocar al presidente. Señores, esos libros no sirven. Que ya yo firmé no sé cuántas veces para revocar a X autoridad, no sirve. Los únicos libros son los que te autoriza el Tribunal Supremo Electoral. Y para la autorización de esos libros, el Tribunal Supremo Electoral es un proceso engorroso, porque hay que pagar. ¿Quién va a pagar esos libros? Para repartir a todo el país, literal todo el país, y empezar la recolección de firmas. Entonces, no es que ya abrieron libros notariados y con eso basta. No, son libros notariados, sí, pero en el formato del Tribunal Electoral, y es cuando el Tribunal Electoral los otorgue. Y como el revocatorio contra el presidente es un proceso nacional, los libros se tienen que ser recogidos, previos requisitos, obviamente, en el Tribunal Supremo Electoral con sede en la ciudad de La Paz. Si fuera revocatorio contra el alcalde o contra una autoridad llamada gobernador, bueno, eso es un tribunal departamental. Entonces, este es el detalle y todo pasa por el padrón electoral, que iríamos a un proceso de revocatorio, así como posiblemente un referéndum judicial con el actual padrón electoral. Doctor, ¿quién se vería beneficiado, hablando ya de esta pelea dentro del movimiento al socialismo, quién se ve beneficiado con un revocatorio? Si hablamos en el contexto de la pregunta de quién es el beneficiado dentro del oficialismo, la respuesta es simple: Evo Morales Ayma. ¿Por qué? Por lo siguiente. La constitución política del Estado es absolutamente clara. La constitución política del Estado de Bolivia dice que una de las causales de la terminación del mandato del presidente del Estado es que el resultado de un revocatorio haya sido absolutamente positivo y que ese presidente haya decidido, bueno, tendrá que irse porque obviamente ya hablamos de un proceso de revocatorio del mandato que ha sido absolutamente válido, así de sencillo. Y en ese momento que exista la revocatoria del mandato, pierde el cargo el presidente. Y obviamente tendríamos nosotros, ¿qué cosa? Que el vicepresidente de Bolivia, de acuerdo al artículo 171 de la Constitución, asume la presidencia y convoca a elecciones. ¿Cuáles elecciones? ¿De todo? No. Solo de presidente y vicepresidente. Y a partir de ahí, ¿quién estaría habilitado por el movimiento al socialismo en base a la pregunta que me están realizando? Evo Morales Ayma. Porque el MAS no puede presentar 2 candidatos. Un partido presenta un candidato. Esa es la lógica simple en materia electoral. ¿Quién es el beneficiado dentro del MAS? Si hay un revocatorio, Evo Morales. Porque Morales puede ser candidato a la presidencia, que lo va a hacer, solo que en vez de esperar hasta el 2025, hablaríamos de un proceso eleccionario. Si se diera un revocatorio conforme a lo que estoy diciendo y cumplimiento de plazos, bueno, hablaríamos de elecciones a fines de este año o a principios o mediados del siguiente como máximo, y pare de contar que es tiempo suficiente que Morales necesita para volver al poder. Ahora, para entenderlo mejor, doctor, si se revoca al presidente, se llama elecciones, ¿el tiempo de gestión del nuevo presidente es lo que queda de la gestión, es decir, hasta el 2025, o es que comienza una nueva gestión de 5 años? No,
de acuerdo a lo que establece el 171, el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, es hasta culminar el mandato. La Asamblea Legislativa no se toca. Claro, habría una situación excepcional que también lo prevé la Constitución, llegar hasta la presidencia de la Cámara de Diputados para que él convoque a elecciones absolutamente generales, porque la Constitución también prevé esa figura, que si la presidencia llega en materia de sucesión constitucional al presidente de diputados, él tiene que convocar a nuevas elecciones de todos los cargos públicos, pero en base a la pregunta concreta y correcta, si se aplica de acuerdo al artículo 171 de la Constitución Política del Estado, 171, revocatoria del mandato y el presidente tiene que irse a su casa, el vice asume, llama a elecciones y es únicamente hasta completar mandato. El legislativo no se toca para nada. Doctor, yo le agradezco por la explicación que nos ha brindado y bueno, estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa con este tema. Muchísimas gracias. No, yo soy el agradecido. Gracias por la invitación y será hasta la siguiente. Fuerza y pasión.